Buenas tardes y bienvenidos a nombre de Redes a la conferencia que vamos a tener hoy. Esta es una conferencia que es la quinta de una serie que venimos haciendo desde hace un año, en donde son socios de Redes o amigos de Redes los que hablan y comparten sus especialidades de estudio. Ya hubo una sobre el poder del lenguaje, hubo otra sobre el ALONCE, otra sobre una experiencia en educación infantil, una cuarta que fue la de Praxedes de Caballero sobre los orígenes del cristianismo, y esta es la quinta que va a ser en torno a un pensamiento, a un debate o a una reflexión o a una mirada a la democracia a la luz de la filosofía de Spinoza. Yo quiero agradecer enormemente a Luis Martín Bucharán, que lo acabo de conocer, el que colabore con Redes en este acto. Él es catedrático de filosofía del IES Politécnico, aunque ha estado durante estos años como asesor en el máster de formación del profesorado de secundaria. Y creo que vuelve al centro para el año que viene. Praxedes de Caballero es sobradamente conocido. Uno lo acabo de conocer y a otro lo conozco desde hace más de 40 años como amigo. Y ambos, él es socio de Redes desde los socios fundadores, es catedrático de filosofía del IES Politécnico, pero sobre todo no están aquí por títulos, sino que están aquí por ser estudiosos desde hace años por la pura alegría del conocimiento de los textos de Spinoza y de la filosofía de Spinoza, que por cierto pueden venir muy bien para los tiempos que estamos viviendo en torno a los debates sobre el funcionamiento de la democracia. Y muchas veces los debates más actuales, lo mejor es mirar hacia textos del pasado que en realidad son textos del futuro. Y creo que algo de eso van a intentar hacer de ello. Como la charla os va a gustar mucho, se va después a compartir de tres formas distintas. Se va a grabar en vídeo y se colgará en el canal que tiene Redes en YouTube. Se va a grabar en audio para tenerlo en podcast, en MP3, para quien quiera compartirlo a lo mejor yendo en el coche. Y al mismo tiempo, abusando de ellos, vamos a intentar hacer una edición en papel de la conferencia de hoy, junto con la que hizo Praxedes de los orígenes del cristianismo, pero vamos a intentar hacer una edición sin ánimo de lucro, hecha por Redes, como hemos hecho ya en otras ocasiones, de las dos conferencias de las dos charlas, por lo cual lo vais a tener, digamos, por triple plano. Nada más, bienvenido, y la palabra hoy más que nunca es de él. Primero, daros las gracias por vuestra asistencia, porque esta tarde y esta temperatura pues aún más meritorio. Lo primero, yo no sé si es usual pues, el formato de dos compañeros alternando, pero entre otras cosas, cuando insistimos en que conviene que los alumnos desarrollen pues, actitudes cooperativas y aprendan a trabajar en equipo, pues a lo mejor no era mala idea pues, que empezásemos a predicar con él. Bueno, pues vamos a hablar de Spinoza, de su relación con la democracia y de sus importantes aportaciones teóricas a la fundamentación de la democracia. Voy a empezar pues, por una breve presentación, sobre todo de aquellos aspectos que tienen que ver especialmente con el tema pues, del filósofo que nos ocupó. Su abuelo, procedente casi seguro de Portugal, cuando ésta formaba parte de la corona española, huye y se instala en Ámsterdam hacia el año 1600, junto con sus hijos, entre ellos Miguel, el padre de Spinoza. En 1632, en esta ciudad, nació nuestro filósofo, formando parte de la floreciente comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam. Esta comunidad había obtenido en 1615, bajo estrictas condiciones, el permiso de las autoridades de las Provincias Unidas para practicar públicamente su religión.
siguiendo parcialmente las recomendaciones de Hugo Grocio, entre las que figuraba declarar su fe en un Dios creador y que hay otra vida después de la muerte. La comunidad alcanza su consolidación institucional tras la unificación de distintos núcleos en 1639, denominándose Talmud Torah, enseñanza de la ley. Baruch como judío, Bento por su ascendencia portuguesa, Benito para los muchos marranos españoles exiliados en Ámsterdam y Benedictus Spinoza para el culto lector holandés y europeo. Benedictus, a sus cortos 24 años de edad, fue irrevisiblemente señalado como maledictus, como un maldito. Para mí, aunque sea casi como un acto de homenaje, no he podido resistirme a la tentación de leeros el equivalente al acta de excomunión, al ERE, que la Mahamad de la comunidad de Ámsterdam lanza sobre Spinoza el 27 de julio de 1656. Los dirigentes de la comunidad ponen en su conocimiento que desde hace mucho tiempo tenían noticias de las equivocadas opiniones y errónea conducta de Baruch de Spinoza, y por diversos medios y advertencias han tratado de apartarlo del mal camino. Como no obtuvieron ningún resultado, y como por el contrario las horribles herejías que practicaba y enseñaba, lo mismo que su inaudita conducta fueron en aumento, resolvieron, de acuerdo con el rabino y en presencia de testigos fehacientes y del nombrado Spinoza, que éste fuera excomulgado y expulsado del pueblo de Israel, según el siguiente decreto de excomunión. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Con la aprobación del Santo Dios y de toda la Santa Comunidad ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones, con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición que Elías profirió contra los niños y con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Que el Señor no lo perdone, que la cólera y su furor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivís en paz, ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo, a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. Muerte social. Creo que esto es suficiente en principio pues, para acercarnos a nuestro filósofo. A continuación pues, vamos a hablar de aquellos aspectos de la vida de Spinoza que pensamos que tuvieron especial importancia en su aceptación de la idea de la democracia y en hacer de ella pues, un eje vital. Dentro de esos factores biográficos de Spinoza, pues vamos a presentar fundamentalmente 2. Primero, pues aquellos que se desarrollan en el entorno judío, que son los que yo voy a presentar ahora, y a continuación Luis pues, nos presentará aquellos otros factores un poco más amplios del mundo holandés que influyen en su inclinación hacia la democracia. Voy a hablar en concreto del círculo marrano heterodoxo de Ámsterdam y en concreto de la figura de Juan de Prado. No es el propósito explicar aquí la génesis de la ruptura spinoziana. Ya de ello, en una de sus variantes, pues se ha encargado ampliamente el profesor Reba, sino rastrear entre los diversos elementos que la favorecen, todos ellos necesarios para explicar tan complejo asunto,
la presencia de factores seminales en la apuesta madura de Spinoza por la democracia. Una de esas fuentes es el marranismo peninsular. Los marranos, judíos conversos o cristianos nuevos oficialmente, son en secreto judíos, criptojudíos. Para ellos, su existencia transcurrió con angustia bajo el amparo del ocultamiento. Otros fueron descubiertos y tuvieron que dárselas por la Inquisición. Algunos, los menos, lograron ponerse a salvo buscando refugio, donde practicar abiertamente su religión, con preferencia en Ámsterdam, la Nueva Jerusalén. Un marrano es, en la célebre fórmula de Gebhard, un católico sin fe, un judío sin conocimiento, pero un judío por voluntad. Por ello, admitiendo el carácter multiforme del problema, ensayaremos aquí presentar los casos de heterodoxia como un producto cultural del marranismo. La tesitura en la que el criptojudío desarrolla su existencia en España viene dada de una parte por su rechazo al cristianismo, como religión altamente institucionalizada, que se infiltra y codifica todos los órdenes de la vida, y de otra por su adhesión íntima y secreta a un núcleo religioso progresivamente escuálido, mantenido solamente por la tradición y la memoria familiar. Obligado a reconstruir su identidad, no solo al margen, sino contra toda realidad cotidiana, el marrano, sin la seguridad que proporciona el sentirse arropado socialmente, cimenta el convencimiento de la superioridad de su fe en las flaquezas y fisuras de su antagonista, tanto en el plano institucional como doctrinal. Por paradójico que pueda parecer, podemos hablar, en este aspecto sí, de una situación de privilegio para el marranismo. En su confrontación con la fe cristiana, la ley de Moisés no puede dejar de salir triunfante. En primer lugar, porque careciendo, obviamente, de un aparato institucional, se ahorra ese talón de Aquiles, objeto de tantas críticas y causa a la postre de no pocas incredulidades. Y en segundo lugar, porque ante las dudas doctrinales que surgieron, siempre cabe el recurso a verlas como fruto del precario magisterio doctrinal que la situación del cristo-judaísmo comporta. Estamos, pues, ante una concepción de la cultura marrana en la que, frente a tanta insistencia en su menesterosidad y vaciedad de contenido, es preciso destacar su carácter positivo, consistente no tanto en el hecho de que no pocos criptojudíos se procuraron el acceso a la formación que deparaban las universidades hispanas, como en su carácter esencialmente crítico, exigido por su condición marginal. Son algunos de estos marranos los que, cuando cambian de escenario y ganan tierras de mayor libertad, no pueden, no saben y no quieren cambiar de cultura. Esto es, de hábitos de pensamiento, de sistema de valores y de modos de relación con la realidad. Algunos de los marranos que alcanzaron el refugio de Ámsterdam siguieron haciendo gala de su actitud crítica, exigiendo la fundamentación racional de la nueva ortodoxia que pretendían imponerle, y defendiendo la libertad de pensamiento y, de nuevo, con cautela, la libertad de expresión. Fueron precisamente aquellos a los que los nuevos guardianes de la fe no dejaron de reprocharle su soberbia, orgullo y altanería, que les incapacitaba para recibir con humilde docilidad la reeducación y adoctrinamiento que remediara su raquítico conocimiento del judaísmo, como sí hicieron muchos de sus compañeros de causa. Entre estos heterodoxos se encuentra Juan de Prado, Daniel de Prado ya en Ámsterdam, el corruptor del joven Spinoza, según la simplificadora tesis del profesor Reba, que llega a Ámsterdam hacia 1655, creando, junto con otros correligionarios, un círculo a los que asiste con frecuencia nuestro filósofo, según delaciones ante los tribunales de la Inquisición de Madrid y Sevilla de cristianos españoles que retornan de Ámsterdam.
Prado y Spinoza son denunciados compartiendo un mismo núcleo doctrinal, que a juicio de uno de sus relatores consistía en la afirmación de la eternidad del mundo, que el alma muere con el cuerpo y que, aunque discutían sobre qué religión seguir, no creían en ninguna, pues decían que no hay Dios sino filosóficamente. Sin embargo, por muy similares que pudieran ser las ideas que ambos mantuvieran en este periodo, la actitud que adoptaron las autoridades judías y el trato que dieron a ambos fueron bien distintos. La comunidad judeo-portuguesa de Ámsterdam vio en Spinoza desde el principio un caso perdido, no solo por la firmeza irresistible que éste mantuviera en sus posiciones, sino porque el silencio y el olvido prescrito en el Eren era la única respuesta digna a quien no tiene remedio. ¿Qué puede hacerse con un joven que ha pasado la mayor parte de sus años recibiendo la más selecta formación en las distintas instituciones del sistema educativo judío? ¿A quién culpar de tan escandaloso resultado final? El caso de Juan de Prado es bien distinto. Prado es visto por la comunidad de Ámsterdam como un caso ejemplar, cuyo tratamiento y evolución han de servir de ejemplo al incesante flujo de cristojudíos peninsulares que arriban a Ámsterdam, ante quienes, con su nota discordante, está dejando en entredicho la eficacia de los instrumentos de la comunidad para su reeducación ortodoxa y tirando por tierra la política cultural concebida a tal efecto. Se pone de manifiesto, pues, que la condena de Spinoza tuvo claras motivaciones políticas, no tanto, aunque también, por el temor a la reacción de las autoridades holandesas, pues conviene no olvidar que su tan elogiada libertad y tolerancia religiosa en modo alguno contemplaba la posibilidad del ateísmo, sino sobre todo, esas connotaciones políticas se deben porque ponía en cuestión el magisterio doctrinal de las autoridades religiosas de la comunidad y podía alentar potenciales disidencias. En pocas palabras, se trató más como un problema de política interior que de política exterior. Por supuesto, en ambos casos me estoy refiriendo no a la relación real, doctrinal y filosófica que pudo haber entre Spinoza y Prado, sino a la imagen, versión oficial, me atrevo a llamarla, que las autoridades de la comunidad se hicieron del asunto y que las dóciles plumas de la ortodoxia, como Orobio de Castro y Leví de Barrio, se encargaron de conformar y difundir. Pero como sabemos, las versiones oficiales no suelen caracterizarse por ser un reflejo fidedigno de los hechos, pero sí lo hacen por manifestar verazmente en sus falsificaciones cuáles son sus auténticos intereses. En conclusión, lo que queremos subrayar de cara al tema que nos ocupa es que el ejemplo de Prado alimentó forma y contenido de neto significado democrático que aflorarán en el pensamiento maduro de Spinoza, como son la defensa de la libertad individual contra toda institución opresiva, el recurso a la razón y el derecho a la libertad de pensamiento. Bueno, ahora Luis nos habla